de la medicina, pareciera no premiar el talento, no premiar la meritocracia, que es hacia donde debemos caminar en este momento como país, fortaleciendo realmente la educación, que es lo único que nos va a sacar de donde estamos actualmente. Bienvenido, don Alberto. Buenos días, Álvaro. Un placer estar contigo en tu programa. Y todos los que nos están en radio escucha, nos están viendo, pues buenos días. Mira, ciertamente que este es un tema pues muy delicado. Yo creo que Panamá ha demostrado más de una y otra vez tener gente muy profesional y gente con muchísima capacidad en todos los campos. En medicina hay profesionales muy reconocidos a nivel mundial, no solamente local en nuestro país. Y eso se hace a través ciertamente de educación y tratar de elevar al país que está en problemas. Tenemos problemas serios y hay que reconocerlos, porque una de las ventajas de poder resolver un problema es reconocer el problema y no meter la cabeza en el hueco y decir que no tenemos problemas. Y en educación tenemos problemas y yo creo que hay maneras de poder resolverlo. Y ahí hay una oportunidad. Uno siempre trata de ser positivo en las cosas y yo creo que la discusión ha traído al tapete, al tapete público, un tema importante de cómo se debe verdaderamente ser dar una educación de calidad y al mismo tiempo reconocerle y aquellos que pasan o que cumplen con todos los requisitos, poder entonces entrar a laborar con todos los méritos. Y eso es subir, porque Panamá hemos estado fracasados en el tema de PISA, por ejemplo, lo que denota que efectivamente Panamá necesita mejorar su calidad educativa. Y yo no creo que este es un tema de una persona o de un problema puntual que tiene otro tipo de situación de carácter a veces hasta político. Yo creo que lo que debemos es mirar el tema en una manera más amplia. Y esa manera hay que mirarla hacia el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, y posiblemente también hacernos la pregunta de Álvaro, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo a veces pienso, y te lo digo, de que la manera como posiblemente los que somos un poquito mayores fuimos educados, de repente era una mucha mejor educación a la que tenemos hoy en día, que es muy puntual y tratando de llegar a ciertas condiciones muy rápidas. Y esos cambios que se dieron en su momento, sí, lo que hicieron fue deteriorar la calidad educativa del país en su totalidad y tenemos que rescatarla y volver a ponerla en el lugar y el sitial que se merece. A mí me complace mucho, por lo menos oírlo, ojalá que se sea la realidad, el tema de que la educación es la estrella de este gobierno. Entonces hay que hacerlo, y no solamente decirlo, sino que hacerlo. Así que yo te lo dejo allí. Qué ganamos, don Alberto, bajando la vara, bajando los estándares, Nada, nada, cuando nada. el mundo en este momento va en la vía contraria? Nada, tienes que subir la vara. Es decir, ha pasado en países como Corea. Corea hace unos años, no sé tanto. ¿Eh? Corea era un país que decidió apostar en educación. Eh, Singapur es un país que decidió apostar en educación. Hoy en día son los países con una condición económica buenísimas, son líderes. Por ejemplo, Corea genera más registros a nivel mundial que prácticamente ningún otro país en temas muy sofisticados. Ahora, ese es un tema que yo creo que nos compete a todos, porque el futuro de un país se basa en su gente, se basa en su juventud, en la manera que se educa a la juventud, la manera que le damos oportunidad para crecer, para desarrollarse. Es un mundo nuevo, un mundo diferente, Álvaro. Posiblemente lo que uno mira, mi madre fue educadora, mi madre dio clases por 18 años en el Instituto Nacional.
y educó mucha gente. Muchos presidentes de este país, ministros, etcétera, fueron alumnos de mi madre. Y realmente yo creo que la educación tiene que ir cambiando porque nosotros que estudiábamos, el otro día me mandaron uno de estos memes interesantes, decía que nuestras computadoras eran un lápiz, ¿no? Y eso es todo lo que era un lápiz, es decir, tú no tenías reglas de cálculo. Así que éramos obsoletos, para seriamente éramos obsoletos. Lo que estamos haciendo hoy en día, esto era un tema que uno lo veía en Dick Tracy. Así que la tecnología está avanzando a una velocidad tan rápida que el muchacho tiene acceso a una enorme cantidad de información. Antes, tú querías buscar la información, tenías que ir a una enciclopedia, a un libro. Hoy en día te metes, tú tienes una discusión con alguien y tú dices, bueno, vamos a buscarlo en Google. Y ahí está la respuesta. Entonces, ¿a qué velocidad tiene el profesor que educarse para poder atender a esta necesidad cuando el interés del muchacho es totalmente otro? Estos muchachos, yo lo veo a veces en mis nietos, que ellos nacen, yo creo, con el teléfono y saben trabajar eso mucho más rápido que nosotros y tendrán pocos años. Entonces, pero al mismo tiempo esto crea una división muy grande entre aquel que tiene y aquel que no tiene. Entonces, la infraestructura de nuestro país, el modelo de infraestructura también tiene que cambiar. Las carreteras, no necesariamente deben ser carreteras de concreto, deben ser carreteras de comunicación, de tecnología, debe ser poder darle acceso al Internet. Lo estamos viendo en la pandemia, la posibilidad que los muchachos están siendo educados a distancia a través de un teléfono o de una computadora, un iPad, lo que quieras, que será el elemento. Pero bueno, entonces, ¿cómo te conectas? ¿Cuál es la conectividad que necesita el país? Y esa palabra hay que repensarlo. O sea, el país tiene que repensar y cambiar posiblemente su forma. La ventaja, Álvaro, yo siempre pienso y te digo que Panamá es un país que tiene poco tamaño. O sea, es una gran ventaja. Tenemos dos grandes ventajas. Una, que no tenemos un país que es muy extenso, y otro es un país que tampoco es muy denso. Y eso nos debe facilitar la manera de hacer las cosas y poder hacer las inversiones adecuadas de manera rápida. Es mucho más difícil es tratar de resolver un problema de un país amplio, con poca comunicación, muy extenso y muy denso. Entonces, aprovechemos esa ventaja de ponernos rápidamente a lograr de cerrar esa brecha. Porque yo creo que esta pandemia nos ha llamado la atención a muchas cosas. Y entre esas es casualmente una brecha grande que hay que recortar. Porque en la educación es donde tú sacas a la gente de la pobreza. Esa es la manera de sacar a la gente de la pobreza, dándole oportunidad, capacitándolas, dándole oportunidad que ellos puedan desarrollar su talento. Yo creo que todo el mundo, Álvaro, tiene muchísimo talento que desarrollar. No existe tal cosa como que uno tiene más y el otro tiene menos. Yo creo que cuando somos un baby, somos prácticamente, algunos tenemos algunas otras ventajas que otros, pero el talento está allí. Son cosas que pudiéramos verdaderamente poder desarrollar y dándole la oportunidad. Pero si no se las damos, lo estamos condenando. Y la manera de sacar un país de la pobreza, y lo ha demostrado, por ejemplo, países en otras latitudes, como te mencioné antes, pues Corea y Singapur, es a través de educación. Esa es la inversión que hay que hacer. Y es una inversión que no es a corto plazo. A veces por eso que como son que no son de corto plazo, entonces no me interesa. Yo pateo la pelota y que otro la tome. Pero realmente ahí hay que estar en un pensamiento de nosotros como sociedad, exigir que esto suceda, exigir que seamos estadistas, que no seamos, digamos, populistas de corto plazo, sino que mirar las cosas de largo plazo. Es decir, eso yo creo es la manera. Aquí ya ha habido presidentes que en su momento, el otro día me mandaron, yo que soy lasallista, nos mandaron un tema cuando le pidieron a los hermanos de La Salle que vinieran a Panamá comenzando a ser un país, pues, ¿no? A desarrollar educación, ¿no? Y obviamente también hablaban de las discusiones de esos momentos, ¿no? Panamá no tenía capacidad. Bueno, estas cosas yo creo que te va dando a ti
llevándote a poder tratar de cerrar esa brecha. Y esa brecha no se cierra de la noche a la mañana. Don Alberto, hoy nos encontramos inmersos en una crisis bien seria, producto en parte de la pandemia, pero producto también de muchas de las debilidades que hemos tenido por años y de las cosas que no hemos sabido hacer. Soy de la convicción de que la pandemia lo que ha logrado es desenmascarar muchas de esas cosas que no supimos hacer por años y por eso la debilidad para enfrentarnos a toda esta situación. ¿Qué debemos hacer realmente? ¿Cuáles serían los puntos más importantes para tratar unidos? Porque yo creo que tenemos que partir de allí, de salir de este empantanamiento en que nos encontramos y que nos puede ocasionar graves perjuicios de índole social para el país. Mira, Álvaro, yo creo que lo que dices es correcto. La pandemia ha traído, ha brotado, ha salido pues problemas que tenemos y la manera como se enfrentan los mismos. Y no es fácil, es decir, esto es una cosa totalmente inédita. Yo creo que uno lo mira a nivel mundial. Esto no es un tema de un país solamente. Aquí los países, digamos, de primer mundo, son los que con su tecnología y con su conocimiento, han desarrollado las vacunas a una velocidad espectacular. La humanidad ha creado una manera de vacunar contra un flagelo como este coronavirus, que ha matado a muchísima gente en el mundo. Y creo que va a ser la base para poder crear otras vacunas para otro tipo de enfermedades. O sea que nos está llevando a la humanidad a hacer un salto cuántico en tecnología, fabricación. Ahora, por supuesto, la ventaja la tienen los países de primer mundo y los que no tenemos esa ventaja vamos un poquito rezagados, ¿no? Y eso va a crear también otras brechas que se están generando, ¿no? Entre los países más ricos y los países menos ricos. Ha habido y van a seguir existiendo. Esto es un cambio sustancial y muy profundo en muchas cosas en la economía en el mundo. La manera donde se fabrican las cosas, donde se distribuyen, quiénes son. El mundo está cambiando de una manera que yo creo que todavía no estamos viendo ni tan siquiera los resultados de lo que va a pasar. La manera como vivimos, la manera como nos conectamos, la manera como nos educamos, que hablamos antes de la educación, la manera como viajamos, es decir, todo esto, el modelo que teníamos antes ha sido trastocado. Entonces, sí amerita, y aterrizando esto al nivel de nuestro país, ¿no? De nuestro Panamá, nuestro querido Panamá. Yo creo que estas cosas te deben dar y debe uno pensar en oportunidades más que en sentarse a llorar el problema. Y la oportunidad, ya ha salido cosas a relucir importantes en el tema de salud, ¿no? El tema del seguro social, la educación, el turismo, la estructura de la plataforma logística de Panamá, la atracción de inversión en nuestro país. O sea, hay toda yo creo que se está cuestionando y se pudiera estar cuestionando aún nuestro modelo, es decir, el modelo de Panamá, que es posiblemente el mejor que hay en Centroamérica, y en ciertas cosas Panamá es mucho más fuerte que muchos otros países en Latinoamérica, y Panamá tiene un sitial en el mundo en ciertas cosas. ¿Cómo reforzar eso? Y de nuevo nos tenemos que preguntar, y yo creo que a veces el problema es de tal magnitud, que uno tiene que resolverlo a corto plazo, el problema de salud, el problema de la deficiencia de nuestra capacidad de instalaciones médicas. Y cuando uno se vaya, Álvaro, entonces uno se da cuenta, y te voy a hablar de un tema que sé que lo has conversado mucho, el tema de la corrupción. Si uno quiere ver el tema de la corrupción, yo la veo en un tema como la ciudad de la salud, pues, ¿no?
Ese es un proyecto que tiene más de 10 años de estar allí y no está terminado. Si hubiéramos tenido una ciudad de la salud terminada, bien hecha, sin tanto problema, sin coimas y etcétera, ya hubiera tenido una capacidad hospitalaria. ¿Qué hubiera pasado con todos estos centros de salud que se construyeron, que tampoco están operativos? Entonces, ahí hay un tema, va a ser muy puntual, ¿no? Que nos demos cuenta del costo horroroso que tiene un tema como la corrupción en nuestra sociedad. Entonces, es una infraestructura, un proyecto de una infraestructura que no está terminado y no se ha terminado y están ahí peleando cómo se hacen, ¿no? Estas cosas nos debe dar a nosotros, y tú has dicho todos juntos, aquí hay mucha división política. Aquí en vez de estar viendo hacia adelante, quitándonos un poquito el tema de la política y la política mala, porque la política es el arte de tratar de consolidar ideas y de moverse hacia adelante en un país, porque somos políticos por naturaleza. Pero lograr ese liderazgo y utilizar un momento de crisis para mirar casualmente y que te sale a reducir las debilidades, en convertirlas en fortaleza, en mirar tu posición hacia otros y qué tan rápido puedes actuar sobre ellas. Hay que tener, y no es fácil hacerlo, Álvaro, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, porque está el interés, digamos, puntual del cortoplacista, del populismo, versus el interés de largo plazo del estadista, ¿no? Que tiene que mirar cosas, que tienes que sembrar semillas que vas a ver crecer en mucho tiempo. Y hay que dejarlas allí para que crezcan y hay que nutrirlas. Y al mismo tiempo tienes que reaccionar rápido para poder sacarle ventaja a lo que se ha hecho. Mira, tú coges la industria marítima, donde vemos esto a diario. Esa es una industria que en la pandemia las empresas navieras han ganado muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Están ganando mucha plata. Han crecido en lugares, Panamá, por ejemplo, ha crecido en la parte portuaria. El canal ha crecido en volumen. O sea, son ventajas que tenemos. ¿Cómo la podemos nosotros potenciar aún más? Estas cosas son es lo que a veces te he dicho en algunas otras ocasiones. Nosotros hemos creado una enorme infraestructura a nivel mundial y yo creo que todavía le tenemos que sacar muchísima más ventaja para beneficio de todos. ¿Qué piensa usted, don Alberto, de la Asamblea Constituyente en una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente? Hay sectores promoviendo la recolección de firmas para que el país se encamine hacia una nueva constitución. Mira, la constitución de un país, y Álvaro, vamos a ser muy francos, ¿no? Yo creo que tú puedes tener es un tema tú sabes cómo comienza hoy y no sabes cómo termina, por un lado. Segundo, lo otro es que toma tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana. Y posiblemente el problema, yo creo que Panamá tiene leyes, tiene estructuras que podemos mejorar muchísimo, y no hay la menor duda que siempre se podrá mejorar. Pero siendo muy pragmático y sin tanta filosofía del tema, yo creo que nosotros tenemos que mejorar más rápido son nuestras instituciones, tener leyes posiblemente mucho más fuertes en el tema de corrupción. Te nombro una rapidito, Álvaro. Por ejemplo, se hizo un cambio en la ley de contratación pública y para mí ha seguido estando allí uno de los temas que la hace inoperante, que le abre la oportunidad, por ejemplo, a que sigan haciendo trampa. Fíjate en legislaciones donde ya se ha perdido el valor del precio. ¿Por qué? Porque en el sistema, en nuestra ley de contratación pública, y es la base de hacer muchos temas de corrupción, se dice que si tú tienes un porcentaje arriba del
del precio oficial, entonces la propuesta es una propuesta muy cara, y si está un porcentaje por debajo es muy riesgosa. Y eso lo que sabes es que es quien tiene el precio. Y si tú pones el precio de referencia, entonces todo el mundo sabe que está 10% abajo del precio de referencia y perdiste. Y por eso tú ves licitaciones que todo el mundo tiene el mismo precio. Entonces esto estuvo hecho con maldad y alevosía. Eso se llama prácticas prohibidas en el resto del mundo. Pero todavía la tenemos allí. Porque entonces controla la licitación a través de del pliego de cargos y especificaciones. Pero eso no necesitas cambiar la Constitución para eso, ¿no? Entonces, cuando vamos al tema constitucional, es a la fundación de nuestra Carta Magna, y si verdaderamente qué cosas tenemos que mejorar de esa Carta Magna y la manera de hacerlo. Tú puedes irte por una constituyente, ¿no? Que te va a traer una gran cantidad de dificultades, y hay un pocotón de cómo esto se aprueba. Así que yo creo que hay países que se han sometido a este proceso. Ahora, yo no creo que ahí es donde está realmente el problema. Para ser muy honesto, no está el problema. Yo creo que el problema está en la gente que actúa, en la gente que tiene la responsabilidad en los diferentes instituciones de hacer su trabajo y ver cómo esas instituciones se mejoran. Y ahí es donde yo creo que hay que mirar, y a veces lo que pasa es que hemos politizado muchas instituciones, la hemos desvirtuado, no atiende a lo que tiene que atenderse, pero eso no te lo va a arreglar la Constitución. La Constitución te da, yo creo que es un país que tiene tus derechos y tus deberes, y yo creo que por allí, ciertamente que es una discusión política, y que eso va a traer, y por supuesto te trae un periodo de inestabilidad mientras esto se resuelve, ¿no? Yo ciertamente que Panamá tiene los modelos para cambiar la Constitución, y si hay que hacerle cambios, yo buscaría el camino más rápido, mucho más puntual, que estar tratando de cambiar toda la Constitución, ¿no? Por el hecho de hacerlo a través de un proceso, de una constituyente. Pero bueno, ese es, a Sí, veces ha habido sistemas que se han hecho, se han puesto de acuerdo en dos asambleas, en 2 periodos presidenciales, para temas muy puntuales, ¿no? Así que estamos bueno. conversando con Alberto Alemán Subieta, ex administrador del canal, y hay temas importantes en los que siempre estamos metidos debatiendo. ¿Quién juzga a el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que comete un delito? ¿Quién juzga a los diputados de la República? El tema de los circuitos electorales y la representatividad de cada uno de ellos. ¿Cuántos diputados de la República hay? El tema de la persecución a la corrupción, que aquí en este país, y usted acaba también de mencionar ese tema de la corrupción, es muy difícil eh, perseguir el crimen cuando es cometido por un político o por una persona de la alta sociedad. Sin embargo, al hijo de la cocinera se le persigue rápidamente. Entonces, hay quienes plantean que se necesitan cambios profundos para lograr esos objetivos. Quitarle tanto poder al presidente de la República también es otro de los aspectos. ¿Cómo se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el procurador o procuradora de la Nación? Hay un paquete de temas en los que siempre tenemos un debate, pero no logramos encontrar un punto de equilibrio, don Alberto. Esto es así, mira, tú ponte, tú sabes los procuradores, cuántos procuradores hemos tenido en los últimos años, es decir, pero no está en la manera que se nombra. Tú tienes, ciertamente, le das un puesto por 10 años y llega el otro presidente y lo saca, ¿no? Es el poder del presidente, o la manera como esto se hace. O sea, ciertamente, Álvaro, yo creo que un tema que nosotros adolecemos, y un tema que me preocupa en lo particular, igual que sé que a mucha gente, es el tema de la justicia. Porque un país, para poder, para atraer inversiones, si lo queremos ver desde el punto de vista económico, o para desarrollar empresas en el país, tú quieres tener certeza del modelo de justicia.
que verdaderamente se persiga la corrupción, que quién juzga a quién, pero al final del día todos los sistemas van a tener alguna deficiencia. Nada es perfecto, ¿no? Y todo siempre se puede ir mejorando y cambiando. Hay discusiones, hay países en que, pues, Estados Unidos, donde el que nombran en la corte es hasta el día que se muera. Ahora yo no sé si eso es bueno o eso es malo. Pero al final del día, el modelo que se vaya a escoger, y ciertamente eso es lo que conlleva una discusión de hacer cambios profundos en las áreas donde estamos y sentimos que verdaderamente hay que ajustar. Entonces, el borrón y cuenta nueva o el ajuste de lo que ya tenemos, que no todo es malo, porque yo no creo que la Constitución es mala, hay que ajustarla, pero a veces el hecho de que cuando te pongas a pensar, la ajustamos y construimos algo nuevo. ¿Okay? ¿Qué te dice a ti de que eso no va si la persona que nombras en esos puestos, si las personas que tienen entonces el que administrar lo que se le está entregando no lo hace bien, no está en el cambio que hiciste, está en Es la un tema de persona. personas y no de leyes. Entonces, a juicio suyo. Yo creo que ciertamente las leyes y la persona que tiene la responsabilidad y lo que te permite así hacer o no hacer la ley tiene mucho que ver. O sea, a mí no me digas que un ministro no tiene capacidad de hacer que su ministerio sea mucho mejor de lo que es hoy. Ni que puedan desarrollar cosas. Así, aquí yo he visto en mi vida, por ejemplo, muy buenos ministros y muy malos ministros. Pero eso no quiere decir que la Constitución es la que le está diciendo que se haga las cosas bien o se haga mal. Es decir, la capacidad de actuar, la capacidad si efectivamente de hacer buenos gobiernos o malos gobiernos, no está en la Constitución, está en la gente. Está en su capacidad de actuar, en su capacidad de ejecutar. Ciertamente se ha ido y se pueden hacer ajustes a través de leyes. No necesariamente cambiar la Constitución entera para hacer un ajuste en una ley que necesitas. Acabo de hablar de la ley de contratación pública, que la dañamos, que pienso que se dañó en su momento por razones que no son las adecuadas, y se pasaron mucho tiempo en tratar de ajustarle. Yo creo que el ajuste no necesariamente llegó donde tenía que llegar. Entonces, esto en realidad lo que te dice a ti es que las instituciones, que es lo que tiene que tener instituciones fuertes, cómo fortaleces las instituciones, cómo las proteges, pero aunque la protejas, si mañana la persona que está allí no actúa, no lleva esto a buen camino, y para eso a veces no es un tema individual, es un tema de la institución. Las instituciones tienen que ser fuertes y tiene que ir mucho más allá de la personalidad o la persona que en su momento le tocó la responsabilidad de estar o no estar allí. Y de paso ahí también hay directores de orquesta y hay estructuras que deben tener, que deben garantizar lo que se llama la gobernabilidad de cualquier institución. Entonces, ¿qué tanto fortalecemos las instituciones? Tú mañana cambias el modelo de escoger la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. ¿Qué dice a ti que los que vas a poner ahí bajo la nueva constitución van a actuar bien o van a tomar decisiones que son las correctas? Nada. No está garantizado, Álvaro. Eso no está garantizado. Es decir, podemos reforzar nuestras instituciones. Yo creo que Panamá tiene que reforzar sus instituciones. Nosotros hemos debilitado las instituciones y a veces las debilitamos por política mala, por populismo, no todo el mundo piensa lo mismo y esa es la ventaja de un país donde todo el mundo tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Yo no estoy diciendo que lo que yo digo es lo correcto, hay gente que piensa diferente que yo y tiene todo el derecho a hacerlo y se lo respeto. Usted acaba de hablar del director de orquesta. Yo le voy a poner un ejemplo a lo panameño, para los que están escuchando la entrevista y que son los que son amantes de la salsa. Usted conoce al Gran Combo de Puerto Rico. Claro. Ese grupo tiene más de 50 años. Ese grupo tiene más de 50 años. Sí.
y creo que no queda nadie de los originales, si acaso el tecladista, que es el señor Rafael Itier. Y usted con los ojos cerrados escucha un audio de ese grupo y usted sabe que ese es el gran combo de Puerto Rico. Sí. Porque a pesar de los cambios que ha tenido ese grupo, esa orquesta, y traigo lo de la orquesta porque usted lo mencionó, ellos mantienen un estilo, mantienen una especie de vocación o de entrega y un lineamiento. Y eso es a eso que usted se refiere cuando habla de director de orquesta, don Alberto. Mira, Álvaro, cualquier institución, y aquí en Panamá hay muchas instituciones y muy buenas, y algunas que se han deteriorado, ¿no?, en el tiempo. Tiene que tener su identidad, porque tú puedes tener una institución del Estado. Te voy a mencionar una nada más, pues el Ministerio de Obras Públicas, para poner una. En sus momentos, esa institución, y estas cosas van cambiando y no siempre son iguales, son instituciones que tienen, la gente hacía, digamos, carrera en estas instituciones del Estado. Muchos ingenieros se llevaban y se mandaban a estudiar a otros países. Yo vi y conozco muchísimos ingenieros que nacieron de esas instituciones, el Ministerio de Obras Públicas, el IDAN, el IRRE, el INTEL, y se fueron formando en su momento. Había una mística dentro de la gestión pública. Entonces, cuando esto se comienza a perder, y hablamos antes del tema de educación y quiénes son los que deben estar en estos puestos, tratabas de buscar los mejores y hacías carrera para dentro de estas instituciones. Entonces, había valores, había visión, había compromiso, la gente se sentía orgullosa. Los profesores, madre profesora, mi abuelo médico que fundó el hospital oncológico y vivió su vida entera allí creando ese hospital. Entonces, tú ves este tipo de institución, son instituciones que te permiten desarrollar una mística, y a veces eso se pierde cuando eso no existe. Cuando la persona la sacas porque llegó el partido político del momento y entonces ya tú no eres de ese partido y por lo tanto vas para afuera, ¿no? Porque necesitamos el espacio, por lo que tú quieras. Es decir, esa es la política mala. ¿Okay? Entonces, vamos casualmente afectando la institución y nos vamos haciendo daño todos. Entonces, tienes que proteger la institución va por encima de las personas. Al ciudadano, quien es que paga con sus impuestos a los que están allí. Y entonces tú quieres que sean buenas instituciones, que vayan al ritmo de la modernidad, que te resuelvan, que sean justas, en fin, que te den el servicio para los cuales están estructuradas para darlo. Entonces, eso es gente, Álvaro. Eso es gente, eso es la persona, eso no es... y eso tiene un marco. Y te dice, porque cuando uno es funcionario público, Álvaro, tú puedes hacer solamente lo que la ley te permite, no lo que tú quieres. Entonces, ahí en ese marco de acción es donde tú debes funcionar. Entonces, claro que todas las cosas tú las puedes ir mejorando, y esa es parte de la función del Estado, del director de orquesta. Mejorar las instituciones, hacerlas mejores, mirar con futuro, qué es lo que viene, qué cosas nuevas hay que crear, y las cosas no se quedan como estaban aquí. Panamá fue promotor en su momento, en los años 70, de crear un sistema bancario. Panamá era el líder en la región, en su sistema bancario. Lo creamos los panameños, creamos instituciones fuertes y creamos la Autoridad del Canal de Panamá. Es un modelo de gestión. Eso no nos lo dieron los americanos, Álvaro, eso lo creamos los panameños. La zona libre en su momento también. La zona libre en su momento. O sea, y el mundo está cambiando y requerimos de
de cambios nuevos, de instituciones nuevas que estemos viendo hacia el futuro, qué es lo que viene. ¿Cómo Y podemos una coger de esto? esas, y una de esas instituciones que tenemos que meterle alma, corazón y vida es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, que ahora se enfrenta a grandes retos con un nuevo director que ya estuvo allí en esa institución. Sí. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hablar eso enseguida, luego de la pausa, con don Alberto Alemán Subieta. No se vaya, don Alberto. Venimos. Bien, seguimos adelante. Ya estamos al aire a través de Omega Estéreo con don Alberto Alemán Subieta. Don Alberto, el IDAN, en varias oportunidades tuvimos, y valga la redundancia, la oportunidad de conversar sobre el IDAN y seguimos metidos en el mismo empantanamiento en que nos encontramos con esta institución. ¿Qué hay que hacer? Mira, Álvaro, es un tema muy complejo. Y la verdad que le deseo lo mejor al ingeniero que está recién nombrado, que ya conoce la institución, pues estuvo allí. Y de nuevo, esa es una institución que en su momento, cuando Federico Guardia, que fue uno de sus directores, hizo de esa institución, era una institución modelo. Una gran cantidad de ingenieros salieron de allí, de esa institución, había esa mística. Y Panamá tiene una cosa, Álvaro, y yo creo que es importante que recordemos eso. Panamá tiene unas mejores aguas del mundo. Pocas ciudades del mundo tú puedes coger agua y tomarla de la pluma, ¿no? Y estamos acostumbrados a tener una altísima calidad de agua. Pero el tiempo nos ha llevado a que hemos crecido a una velocidad, la institución se ha deteriorado, se ha politizado, para ser muy franco, politizada, se perdió la mística, se perdió, es una empresa que
que yo creo que cuando uno suma los 1.800 millones, por cuántos millones ya vamos, de subsidios, políticamente se decidió que ese es un subsidio que está allí, que yo no sé si se cuantifica, de cuánto cuesta producir agua, cuánto cuesta distribuir agua, cuánta agua se pierde. Tenemos un tema que también que es parte del IDAN, porque acuérdense, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Ese es el nombre. Nosotros no pagamos por agua servida. Y hemos metido miles de millones de dólares en lo que se llama el plan de la bahía, de la bahía de Panamá. Saneamiento. El saneamiento de la bahía de Panamá, que en realidad cuesta operar esas plantas que se construyeron, además de los miles de millones que tenemos en infraestructura que todavía se está construyendo, para recoger toda esa agua servida. Eso cuesta, porque procesar agua es energía y es costos. Y tú ves las plantas del IDAN muy deterioradas, muchas de ellas. Ves los sistemas de distribución que parecen un colador. Y el sistema propio del servicio al cliente es malo. Entonces, y lo otro que también para poner ahí en la ecuación, financieramente está quebrado. Y está quebrado porque nunca se ha ajustado el precio del agua y el precio del alcantarillado, que no existe. Esto hay que mirarlo, y hay que mirarlo de una manera seria. Y las oportunidades no, porque yo en los problemas yo veo mucho siempre la oportunidad, yo posiblemente esa es mi manera de pensar. Y hay una oportunidad de que este tema sea un tema de Estado, que realmente se desarrolle o se cambie, y de nuevo no necesitas, el tema que hablamos de la Constitución, hacer los ajustes que se deben hacer en una ley que le permita a una institución como el IDAN dar el servicio que los panameños esperamos, que nos merecemos, y que tiene solución. Y tiene solución porque en realidad, de nuevo Álvaro, apunto a la ventaja de ser un país chico. Esta es una ciudad chica, y que tenemos las fuentes de agua, porque tenemos las fuentes de agua cercanas. Así que el problema en realidad es un problema de gestión, es un problema de tener capacidad, de tener gente muy buena, con muy buenos ingenieros, con capacidad de poder hacer las obras que son complejas. Y si hay una cosa que nos hace falta en el Estado, Álvaro, es la capacidad de gestionar obras. Yo creo que eso es un tema general. A veces el caso del IDAN, que ha perdido esa capacidad de gestión, porque se deterioró, donde no tienes una capacidad de gestionar. Y por otro lado, tienes que mirar que el otro día estaba viendo una foto de por qué Panamá tenía buena agua, que fue casualmente la construcción del canal para sanear la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón. Se distribuía aguas en estos carros tirados por bueyes con las pipas estas con agua. Todavía estamos repartiendo agua con camiones, ¿no? Más de siglo y tanto, 120 años después. Y eso no debiera ser, porque también no planificamos, y un problema que tenemos como país es la falta de planificación. O sea, tú vas Ni ministerio de planificación teníamos antes. Por eso, y vas desarrollando urbanizaciones, etcétera, y no necesariamente la infraestructura va ahí de la mano. Entonces, esa institución, por ejemplo, Álvaro, te pongo un caso, cuando la ARI hizo el desarrollo de Amador, parte allá en los años 90, se hizo una planta de tratamiento de aguas servidas que nunca se ha puesto a operar. Nunca. Ahí está. ¿No? Y no la podía poner a operar el IDAN porque no tenía fondos para poderla operar. ¿Okay?
con el detrimento de que esas aguas no están conectadas. En el trabajo es muy grande y es un trabajo que tiene que mirarse bajo la función de cómo tú tomas una institución como esta, la reestructuras, le das capacidad de gestión y le das ingresos. Porque si no, lo que está sucediendo, y lo tenemos que ver así, es que si mañana el costo de producir agua potable y distribuir el agua potable que te llega a tu casa, ponte, para poner un número, nada más que para como ejemplo, fuera $1 por millar de galones, pero tú solamente estás cobrando una fracción de eso, entonces cada galón que produces estás perdiendo plata. Si tú tienes que tratar el agua servida, entonces tiene que haber una manera de poder cobrar por el agua servida que cada uno usa. Entonces, eso te da a ti para poder casualmente entender cuánto cuesta operar el sistema de agua servida, que tiene un beneficio de salud, porque el agua es salud. Entonces, esa historia de que el agua viene y cae del cielo y que por lo tanto todos tenemos derecho a la misma, hay que mirarla en función de cómo eso llega de la gente. Y esa institución requiere de un cambio, de un cambio profundo, de repensarla. Porque encima esto no es solamente la ciudad capital y la ciudad de Colón. El IDAN es en el país entero. Y tienes diferentes modelos de IDANes, porque así funciona. Sí, aquí tenemos el agua administrada por juntas comunales, Claro. el agua administrada por el Ministerio de Salud, el agua administrada por CONADE, el agua administrada por el IDAN, el agua administrada por empresas privadas que le venden al IDAN. También tenemos agua del Canal de Panamá. Sí. Rómulo Rux, siendo ministro de Asuntos del Canal en el gobierno de Ricardo Martinelli, planteó una iniciativa que logró consensuar con diferentes sectores de la sociedad, incluyendo los trabajadores del IDAN, que iba en la dirección de crear la autoridad del agua. ¿Qué piensa usted de darle autonomía total al IDAN? Ya usted habló de recursos, y que el IDAN sea el que administre toda el agua del país. Bueno, mira, eso casualmente es la dificultad que tiene un tema tan complejo como ese. Álvaro, yo no te debo decir que realmente esa puede ser que sea parte de la solución o debe ser algo en ese camino de crear una institución que mire por el recurso hídrico. En el caso, por ejemplo, el canal vela por el recurso hídrico de la cuenca hidrográfica del canal. Y eso lo tiene que hacer en conjunto con el IDAN. El canal produce, yo no sé, el 70% del agua que se consume en la ciudad capital y Colón. Y ahí es una combinación entre instituciones que son del Estado. Entonces, ¿cómo lo haces cuando vas fuera de esta área y te quieres ir al Darién o quieres ir a Chiriquí o a las comarcas o otros sitios donde no vas a tener sistemas de acueductos similares a los de la ciudad de Panamá y Colón o Arraiján, que el agua es importante para el crecimiento, para el desarrollo, pero tiene enormes deficiencias en su modelo. Entonces yo sí creo que hay que hacer hay que reinventar, por poner de alguna manera, ¿no? El IDAN, ya sea que se llame Autoridad del Agua, como la quieras ponerle, no es un tema de nombre, es un tema de funciones, es un tema de responsabilidades. Y cuando tú vas a entregar responsabilidades, tienes que entregarle el mecanismo para poder cumplir con lo que te estás proponiendo que haga. Y eso puede ser recursos humanos, tiene recursos de ingresos, flujos administrativos, en fin, toda una... y que también un tema muy, pero muy importante, Álvaro, en todas estas cosas es que el usuario, el cliente, se sienta que se le está entregando un servicio bueno y que si yo te voy a cobrar es por un servicio que te estoy entregando. Esto es una utilidad, este es un servicio que todos sentimos que tenemos derecho a tener y que necesitamos tener. Entonces, uno tiene que mirar en función del cliente. Y para eso
el primer ejercicio es entender qué espera la gente de la institución, qué esperamos todos, qué queremos, quiénes se sienten afectados. Habría que entender eso, hay que entender esas preguntas que hay que contestar. No es lo mismo, yo pienso, por ejemplo, que nadie quiere, ningún gobierno se atreve a subir el costo del agua, porque políticamente yo no estoy tan convencido de que la gente, si tú me das a mí un buen servicio, yo pago por él. No se atreven ni a cobrar la que están entregando a la población, ahora a subirla mucho menos. Bueno, por eso, pero ¿qué pasa, Álvaro? Si tú tienes en la ciudad capital, ponte Paitilla, cualquiera de donde tú tienes agua 24 horas al día con buena presión, tú pagas exactamente lo mismo por millar de galón que paga la persona posiblemente en el 24 de diciembre, donde tiene agua de repente una vez a la semana, ¿no? Entonces, ¿qué te dice a ti que tú no puedes tener un valor por servicio, por calidad de servicio? ¿No? Si tú le dijeras a la persona a la 24 de diciembre va a tener agua con buena presión todos los días de Dios, de repente te va a pagar el agua, ¿no? Con gusto, ¿no? Lo que pasa es que sencillamente, si tú no le das buen servicio, ¿por qué te voy a pagar? Y yo creo que el tema va por allí. Yo no creo que la gente no quiera pagar. Es decir, la gente paga por buen servicio. Lo que yo no quiero pagar por un servicio malo y deficiente. Y que tengo que estar levantándome temprano en la mañana para ver si me puedo bañar o no. La red de distribución del IDAN tiene que mejorarse. Hay que hacer inversiones en infraestructura. Hay un trabajo grande que hacer. Y para eso siempre yo creo que ha habido los préstamos internacionales. Lo que ha faltado posiblemente es la capacidad de gestión de esto. Hay soluciones técnicas hoy en día. El sistema de cobro de los medidores, hay tecnología que se aplica a esto. Nosotros estamos todavía en el año de la pera, como se dice, y no le metemos tecnología porque la institución entrar a la institución, tú te das cuenta, ¿no? La manera en que hay que trabajar, y es un problema muy grande. Entonces el ingeniero Ducre tiene un trabajo grande que hacer, y difícil que hacer, porque esto requiere de un trabajo político, de tener a todo el mundo alineado y pensar de que esto no es un tema de que es que va a tener éxito el gobierno de turno. Esto es un tema que es de todos los panameños, porque agua es salud. El tener agua te representa salud. El poder darle agua no solamente a los que estamos en la ciudad capital, Álvaro, sino al que no está en la ciudad capital. Donde tú casualmente puedas darle, ya sea con tecnología o con técnicos, lo que tú quieras, a esas juntas comunales que dan agua a su comunidad, porque así funciona. Tú no puedes tener acueductos que van a todas las ciudades de todos los pueblos del país. Pero esos pequeños IDANES, esos pequeños áreas, tienen que tener calidad, porque si no, lo que estás afectando es a la población que está utilizando esa agua. Entonces, es un tema que no es de fácil solución. Nosotros no hemos sido un país que necesariamente, con algunas excepciones, que manejamos bien nuestras cuencas, nuestros ríos, y todo tiene que ver con eso, Álvaro. Es un tema de manejo de recurso hídrico. Y eso hace que el tema del IDAN, que para los efectos es el distribuidor de agua, ¿no? Entonces, tú puedes crear una institución que tenga la capacidad fuerte, y al mismo tiempo entender de que si no quieres subirle el precio, lo estás subsidiando. Y mejor que le rayes un cheque todos los años en ese presupuesto para que le puedan ejecutar lo que tienen que ejecutar, y que entendamos que efectivamente hay un subsidio, ¿no? Si no, lo que estás haciendo es sencillamente disfrazando algo y darle un servicio que cada vez va deteriorándose mucho más y creando un problema muy grande. Y con muchos intereses, Álvaro, porque pues, todo la deficiencia del sistema lo que te brinda es gente que se
se beneficia de eso. Que No, le a mí conviene me llama la atención, Álvaro, una cosa que tú dijiste antes. La gente en Panamá, a mí me mata cuando tengo que comprar una botellita de agua. Cuando tú compras una botella de agua, ¿no? La gente no realiza el costo de lo que vale 1000 galones de agua del IDAN y lo que tú pagas por una botellita de agua. es Entonces, más cara la botellita de agua que 1000 galones de agua del IDAN. O sea, nosotros estamos, y eso es un tema de deficiencia. Anteriormente el agua tú cogías de la pluma y te la tomabas. O sea, así, el tema de agua embotellada es casi se ha convertido como en una, que vende Coca-Cola, pues, ¿no? Pero en realidad a veces dicen, no, que el agua la coge el agua del IDAN, le das un sistema de osmosis, etcétera, lo que sea, y la pones en una botella, entonces aumentamos la cantidad de plástico que tenemos en el medio ambiente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una deficiencia, porque no tienes agua, porque el agua no te llega. Pero nosotros tenemos la gran ventaja, Álvaro, de que Panamá tiene buena agua y es un país donde llueve. Es decir, gracias a Dios, por eso podemos tener un canal. Pero al mismo tiempo yo creo que hay una gran oportunidad, honestamente creo que hay una gran oportunidad. Panamá yo creo que el agua en el tiempo es uno de los recursos naturales más valiosos que va a haber. Van a haber posiblemente guerras por el tema de agua. Y yo creo que es un área donde nosotros debemos ponerle una cara seria y una oportunidad, y miremoslo como una oportunidad para mejorar. Y ahí ojalá que los políticos, porque el tema no deja de ser un tema político, Álvaro, dejen un poquito la política, la protección del clientelismo y lo miren como un tema de Estado. Y cuando uno mira el tema de Estado ya pone aparte ese otro problema, ¿no? El problema del individual. Y ahí hay que hacer sacrificios, si lo quieres llamar, porque de alguna manera es un sacrificio. Pues, hay que tomarse la píldora, tomarse el purgante de algo que no se mejoró o no creció o no se fue institucionalizando como debía ser en el tiempo. Bueno, le agradezco, don Alberto, habernos regalado esta hora aquí en Omega Estéreo para hacer docencia sobre diversos temas de interés nacional, conocer su punto de vista, un panameño distinguido que ha estado ocupando cargos muy importantes en nuestro país. Gracias, don Alberto. Bendiciones. Gracias, Álvaro. Bien, estimados amigos, de esta manera concluye el programa de hoy. Espero que haya sido de su completo agrado. Hasta mañana.